Paz de Cristo, hermanos. Bueno, una vez más estamos aquí con ustedes para compartir este estudio de cada lunes y le voy a pedir a la hermanita que salude. Paz de Cristo, primeramente, le damos muchas gracias a Dios porque pues estamos un lunes más aquí entrando hasta la hermosa comodidad de sus hogares. Le damos muchas gracias a Dios. Y pues nada, pastor, más que el estudio de este día va a estar muy bonito porque vamos a hablar de esta hermosa parejita que fue Moisés y Séfora. Oh, me gusta. Me gusta mucho. Y el título es: el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo. Wow, qué bonito título, ¿verdad, pastor? Sí. Está muy, muy bonito. ¿Y saben qué, pastor? Que Séfora en hebreo significa spora. Spora, ajá. Y el significado es aquella que es libre como un pajarito. Oh, sí, sí. Es sinónimo de gorrión y de pájaro. Sí. Sí, ok, muy bien. Bueno, pero ¿por qué menciona usted a Séfora o Sífora? ¿Por qué la menciona, hermano? Es un gran líder. Ok. Un gran líder del cual habla la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de Moisés y Séfora, pues, ¿verdad? Sí. Ahora va a ser ese bonito matrimonio, pero antes de ya comenzar nuestro estudio, me gustaría que comparta este video a una parejita, una amiguita, un amigo que esté necesitando, y aunque no esté necesitando, comparte el video. Y para nosotros usted nos ayuda mucho compartiendo el video. En el momento que usted esté mirando este video, compártalo también para que también sea de bendición para alguien más. Pastor, también que estoy muy emocionada, muy motivada por nuestro estudio que vamos a estar dando el 11 de febrero. ¿O la conferencia? Sí. 11 de febrero, del Día de los Corazoncitos. Sí. Ok. Vamos a estar dando una conferencia en vivo y a todo color. Oh, muy bien. Entonces, en la iglesia de Livermore. Entonces, pues, son invitados todos el 11 de febrero. Amén. El 11 de febrero. Acuérdense de anotarlo a Save the Day, aparten esa fecha para que puedan venir y a ser participantes también de estos bonitos estudios. ¿Qué día cae, hermana? ¿Qué día es? Es un sábado. Oh, muy bien. No, sí se puede. Un sábado. Se presta. Amén, a las 10 de la mañana y va a haber cuidado de niños. Oh, muy bien. Ok. Pastor, pues entramos al estudio que tan bonito está, gloria al nombre de Cristo. Bueno, mire, en Éxodos 3:4, hermana, el llamamiento de Dios a Moisés. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Amén. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Amén. Acuérdese, pastor, que él era un pastor ya de ovejitas. Bueno, él había estado 40 años en palacio porque él vivió con su mamá 3 meses. La orden por parte de Faraón había sido que si era varoncito fuera muerto o echado al agua al río para que se ahogue, y si era mujercita preservarle la vida. Entonces su mamá lo miró muy bonito a Moisés cuando era un bebé, cuando recién nació, y lo tuvo con ella por 3 meses, pero ya después de 3 meses ya no pudo tenerlo, y fue cuando lo puso en esa barquilla, canasta, y lo puso en el río para que la hija de Faraón fuera y lo tomara, y así sigue la historia. Pero ya cuando estuvo en palacio, en Egipto, fueron 40 años. Ok. A los 40 años él sale a mirar a sus hermanos y mira a un egipcio maltratando a un hebreo. Entonces él mata al egipcio. Y al siguiente día volvió y estaban riñendo 2 hebreos. Y entonces él le dijo, ¿por qué pelean? Son hermanos. Y uno de los hebreos dijo, ¿quién te puso juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme
como mataste ayer al egipcio, piensas matarme también a mí. Y entonces él tuvo miedo, porque dijo, este hecho se va a saber. Y esa noticia llegó a Faraón. Y entonces Faraón procuró matar a Moisés. Y él tuvo que huir al desierto. Estuvo 40 años en el desierto, y ahí comienza la historia, fíjese. Qué bonito. Sí. Y a la edad de 40 años, él no era pastor, hermano, él era estudiado, era un hombre muy estudiado. Porque fue educado en la ciencia de palacio, pero después todo esto lo dejó porque se fue huyendo a Egipto. ¿A Mariana? Sí, a Madián, perdón, al desierto, a Madián. Cuando él llega, hermana, estaba un pozo. En ese pozo venían los pastores para traer a sus ovejas a tomar agua. Entonces llegaron 7 chicas, las pelearon y no las dejaron que dieran agua a sus borreguitas o sus ovejas. Moisés, cuando miró esto, él se levantó y las defiende de los pastores. Eran 7 hermanas. Qué bonito. Ajá. Ajá. Entonces lo que pasa que no nada más las defendió, sino que él mismo saca agua y las pone en la tina para que tomen las ovejas de las muchachas. Wow. Eran 7 pastorcitas. Ah, qué bonito, sí. Ajá, entonces... Era caballeroso, pastor. Vos soy muy carameloso, che. Era carameloso. No, caballeroso. Oh, caballeroso. Caballero. Era caballeroso. Estaba bien enseñado. Entonces, resulta, hermana, que las muchachas se fueron, pero el papá se sorprendió. Okay. Dijo, ¿por qué llegaron tan temprano, muchachas? Dijo, es que un varón egipcio nos defendió y también sacó agua y le dio de beber a las ovejas. Y dijo, ¿por qué no? Lo trajeron a Jetro, que era un sacerdote de Madián. Dice la Biblia que era sacerdote de Madián, Jetro. Y convino Moisés en habitar con él, y él le dio a su hija la mayor, como esposa. Como esposa. Ajá. Se fija que la mayor... Sí, me recuerda mucho la historia que tuvimos la semana pasada, pastor, igual como con Jacob. Ajá. Porque a Jacob también, ella, primeramente también se encontró con una pastorcita, también estuvo dándole de beber a las ovejitas, luego ya después la historia nos cuenta que le dieron a la mayor, es una historia también. Él negoció por la menor. Pero el papá dijo, no es costumbre dar primero la menor, sino que primero se da la mayor y luego la menor. Pues en este caso, a él sí le dieron la mayor, porque era el orden. Ajá. Miramos ahí el orden. El orden, ajá. Bueno, ella se llamaba, como dice usted, pajarito, gorrión, ¿qué más? Sífora. Es como un pajarito, pastor. Ajá. Sí, ajá. Séfora era madianita, descendiente de Madián, hijo de Abraham con su tercera esposa Setura, ¿cómo pastor? Sí, cuando murió Setura. Cuando murió Sara, hermana, el hombre no puede estar solo. La mujer sí se guarda. Y ya estaba grandecito, pastor. Sí, Abraham ya era mayor, pero sin embargo murió Sara y luego él buscó otras esposas y una de ellas fue Setura. Ajá, y tuvo familia tuvo varios hijos después Abraham con más mujeres, pero ya cuando crecieron los hijos, él los mandó lejos, a cada quien le dio su parte. Les dio herencia, pero los mandó lejos para que no estuvieran cerca de Isaac, porque Isaac era especial, fue de la promesa de parte de Dios, fue un milagro Isaac. Pero Madián, hermana, es descendencia de Abraham y de Setura, otra de las esposas de Abraham. De Abraham. Ajá. Bueno, y pues aquí podemos mirar que también de ahí desciende Jetro, que era el papá de estas 7 muchachas, y una de ellas era Séfora, que era la mayor, y ella se la da como esposa a Moisés. Pero fíjese qué bonito, pastor, que Moisés fue un personaje tan importante en la Biblia,
pero también tan respetuoso que él no tuvo varias mujeres, él nada más tuvo a ella. Bueno, sí, habla de una mujer cusita, pero ahí está un dilema porque quizás sea la misma Séfora. En Números 12 habla de un acontecimiento grande porque Aarón y María o Miriam, ellos criticaron a Moisés porque se había casado con esta mujer cusita. Yo he estado mirando y quiero saber y investigo si era la misma Séfora o Séfora o si fue otra mujer aparte de Séfora, porque algunos comentaristas, hermana, dicen que esta mujer salió con ellos de Egipto, esa cusita, y que al morir Séfora se casó Moisés con esa mujer cusita, pero no lo explica muy bien. A mí me da a entender como que él fue monógamo, hermana. ¿Sabe qué es monógamo? Un hombre de una sola mujer. Un hombre con una mujer, sí. Y a mí me gusta eso en vez de la poligamia, porque la poligamia no es de parte de Dios. No viene de parte de Dios. No, él cuando formó al hombre y a la mujer, nada más formó a Adán, y de su costado, que tomó el costado, le hizo una mujer que fue Eva. Pero fíjese que me gusta mucho de la palabra de Dios, pastor, que no le esconde nada. La palabra de Dios le muestra tal y como fueron los acontecimientos, cómo pasó, cómo fue su vida, cómo la vivieron, cómo fue la persona. No trata de esconder nada. Todo con sus fallas, con sus virtudes, lo está mostrando la Biblia tal y como lo es. Exactamente, porque la palabra de Dios es historia. Los personajes bíblicos, hermana, son hombres de carne, de hueso, con sus defectos, con sus problemas, con sus virtudes. Gente como usted y yo, cotidiana, normal. Pero que Dios tenía un propósito para esos líderes, como en este tiempo. Dios escoge líderes para que siga el liderazgo. Amén. Nosotros, hermanas, somos las manos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, porque por medio del Evangelio nosotros damos a conocer a Dios. Amén. El Evangelio. Amén. Qué bonito, gloria a Dios. Fíjese, pastor, que en este capítulo 3, en el verso 4, pastor, se habla de cuando Dios llamó a Moisés para que librara a los hijos de Israel de la dominación egipcia, porque los egipcios los tenían dominados, ¿verdad? Esto trae un contexto, hermana. Ok. Mire, él se remota aún más atrás a Abraham, porque cuando hicieron el pacto y que partieron aquellos animales y se paseaba Abraham por en medio, y ya Dios le dijo que lo iba a bendecir grandemente, pero que su descendencia iba a descender a Egipto y iba a estar esclavo por 400 años. Pero después de los 400 años él lo iba a sacar. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando José es vendido por sus hermanos, ahí está otra vez, porque ¿cuántos hijos tenía Jacobo? El papá de José el soñador tenía 12 hijos. Pero la Biblia dice, hermana, que él amaba más a José que a los otros 11. Y ahí estamos otra vez. Cuando un padre, un papá y mamá aman más a un niño que a los demás, esa familia ya es disfuncional. Oh. Sí, porque ahí comienzan los problemas. Bueno, tanto llegó que los otros 11 aborrecían a José. Y luego él tuvo un sueño, él soñó que en el campo ataban manojos y sus hermanos, y que 11 manojos, y el manojo que la ataba quedaba paradito, y los manojos 11, hermana de los otros hermanos, se postraban delante del manojo que él había atado. Y se los contó a sus hermanos, y sus hermanos le aborrecieron aún más. Después tuvo otro sueño donde él soñaba que el sol y la luna y 2 estrellas, déjeme ver. Sí, el sol y la luna y 2 estrellas también se postraban hacia él. Y luego se lo contó al papá y luego dijo, ¿qué es esto, muchacho? ¿Cómo crees que tus hermanos, tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de ti?
Pero él meditaba, el papá Jacob meditaba en todos estos sueños. Y es que después cuando fue vendido a Egipto, esto sucedió porque él llegó a ser el segundo después de Faraón. Y cuando hubo mucha escasez, hambruna, él los trajo a todos a vivir y ahí estuvieron muy bien. Por mucho tiempo, murió José, vinieron otros. Y en este tiempo, cuando usted menciona el capítulo 3, hermana, ya habían pasado los 400 años, 430 años, y estaban siendo muy esclavizados por los egipcios. Ya, sí, cierto. Pero fíjese, pastor, que Moisés ya tenía el contacto del mundo egipcio, los contactos en el palacio real y experiencia en el liderazgo. Pero para guiar al pueblo a través del desierto necesitaba aprender algo más. Bueno, pastor. Necesitaba aprender a ser un pastor. Porque como dijo usted al principio, dice usted que, ¿cómo usted leyó aquí algo muy bonito? Permita. El liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo. Bueno, él no estaban personas a su cargo, pero estaban ovejas a su cargo por 40 años. Entonces Dios lo preparó en el desierto. Amén. Para ser un líder con amor, compasión hacia las personas que se le iban a encargar. Fíjese, pastor, que lo que yo puedo darme cuenta, que Dios primero preparó a Séfora, porque Séfora fue pastorcita de ovejas. Cuando Moisés llega a conocer a Séfora, ella ya era pastorcita porque era la mayor de las hijas de Jetro. Entonces ya cuando Moisés llega y le ayuda a su suegro Jetro con las ovejas, entonces ella ya tenía mucha experiencia y acuérdese que se la dio como mujer. Como esposa. Como esposa. Entonces ya ella sabía mucho de cómo pastorear ovejitas. Y ahí ya le enseña a Moisés, porque Moisés fue criado en el palacio, con lujos. Moisés olía perfume. Sí. Olía bien. Séfora olía a borrego. Él tuvo que aprender todo eso, hermana. Sí es cierto, sí es cierto. Sí. Es cierto, él no sabía nada de... Él no sabía de cómo cuidar un ganado de ovejas. No sabía. Pero su aprendizaje duró 40 años en el desierto, pastor. Entonces, en esos 40 años no fue fácil porque el ser pastor necesita de sufrir los fríos, la calor, todo, el verano, el invierno, todo. Ahora las ovejitas dependen del pastor. Exactamente. Y fíjese, pastor, que la diferencia entre un líder y un pastor es que el líder exige honra. Oh, sí. Y era lo que él había pasado en Egipto. En Egipto él exigía honra. Pues él miraba a Faraón como lo honraba. Era como un dios para los egipcios. Faraón. Exactamente, pero cómo Dios tuvo que sacarlo de su confort, de su comodidad, sí. Y llevarlo a un desierto para enseñarle. Y fíjese que la diferencia entre un líder y el pastor es que el líder exige honra y el pastor honra a los que tiene a su cuidado. Oh, eso está bueno. Ese es algo muy poderoso, pastor, que él cuida a las ovejitas. Su trabajo era cuidar. Y cuando ya estuvo listo fue cuando Dios le habla y le llama al liderazgo que le tenía listo. En este caso, su aprendizaje suyo duró 20 años sirviendo. 20 años de servicio a la obra de Dios. No es que usted se quiso proclamar solo. Usted ni siquiera buscó ser pastor. No se refiere a mí. A usted. Usted ni siquiera buscó. Entonces, cuando Dios dice, ok, ya estás listo en el aprendizaje de servicio. Sí, cierto. ¿Verdad? Sí, primero, y es como se desarrolla un líder en el servir. En recibir órdenes, en la obediencia, en estar dispuesto. Es como un soldado, se está formando, pero en este caso es en la iglesia. Porque mire,
Usted menciona el caso mío, pero a mí me recuerda mucho de Little Ruben. Por ejemplo, él estuvo con nosotros como 8 años. Amén. Y siempre ayudándonos como maestro en la alabanza y como asistente de pastor, copastor, y un carácter muy, muy suave, muy tierno, muy dócil, noble. Ajá. Entonces yo recibo una llamada por parte del obispo y me dice que Dios le ha puesto en su corazón establecer a Little Ruben en la iglesia de Lathrop. Y entonces usted y yo los llamamos a ellos, a Patita y a Little Ruben, y le dijimos, nos acaba de informar esto el obispo, pero nuestro consejo es de que sea de parte de Dios. O sea, sí, así no. Si no, vamos a orar, vamos a que se den las cosas, para que sea de parte de Dios y cuando venga una situación, ustedes sean respaldados por Dios. Muchas de las veces, hermana, las personas quieren un liderazgo, pero no viene de parte de Dios. Entonces, pero ellos lo anhelan. Ellos quieren ser ministros, quieren ser pastores, lo anhelan, pero no es de parte de Dios. Y cuando no viene de parte de Dios, va a batallar. Es porque, pastor, el ser un líder ve a la iglesia como una empresa, un líder. ¿Un líder? Pero un pastor mira como a una congregación que necesita ser guiada y cuidada. Es que es una gran diferencia entre líder y pastor. Porque el líder pastor está mirando como lo que va a obtener de la iglesia. Pero un pastor que es llamado de parte de Dios. Porque todavía Moisés, cuando estaba en Egipto, él no estaba preparado para ser un gran líder. Él no estaba listo, porque si él haya sido un líder, no haya matado a la persona que mató en la riña que tuvieron para defender al hebreo. Pero dijo Dios, ok, te tengo que sacar de allí para poderte dar un corazón de pastor. Un corazón de pastor que Dios pone en el ser humano, mira a las ovejitas y las guía y las cuida, pastor. Con amor, ¿verdad? Con amor. No esperando recibir nada a cambio, sino que va guiando porque va amando y va cuidando y va protegiendo a esas ovejitas. Ahora, pastor, detrás de un pastor bueno, un líder bueno, pastor, siempre hay una gran mujer. Como aconteció con Séfora. Con Séfora. Ajá. Bueno, Séfora, hermana, mire, Moisés cuando tiene este encuentro en el capítulo 3 de Éxodo, cuando tiene el encuentro con Dios, él tiene un diálogo donde Dios lo quiere mandar y él le dice, pues no sé hablar, batallo mucho para darme a entender porque soy tartamudo. Y luego ya busca la manera, dice, ni siquiera me van a creer, no me van a creer. Y luego dice, bueno, si llego con ellos y me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y ahí le revela el gran yo soy. Y luego ya dice, ¿qué tienes en tu mano? Dice, pues una vara. Y luego la tiró en tierra y se volvió una culebra, una serpiente. Y ya dijo, tómala por la cola. La tomó y se volvió vara. Y luego dijo, mete tu mano. Y se guardó la mano. Y dice, ahora sácala. Y estaba blanca, estaba leproso. Dice, vuélvela a meter y vuélvela a sacar. Y dice, tú vas a tener señales. Llévate la vara. Porque esa vara te va a ayudar para hacer señales. Y te van a creer. Si no te creen a la primera señal, te van a creer a la segunda. Amén. Entonces él regresa con Jetro, su suegro, y le dice, voy a regresar a Egipto para mirar si mis hermanos aún viven. Y Jetro lo despidió bien, le dijo, ve en paz.
Pues, tomó a su esposa, él, y a sus 2 hijos, porque Séfora le dio 2 hijos, a Gersón y a Eliezer. Entonces los subió en un burrito y ahí van para Egipto. Pero al llegar a una posada, le salió el ángel de Dios y lo quería matar. ¿Nos puede decir algo usted de eso, hermana? No, pastor, sígale, está muy bonita la historia, lo está haciendo muy bonito. ¿Oh, sí? Entonces, mire, hermana, cuando llegaron ahí, Séfora agarró un pedernal, una piedra afilada, Oh, y circuncidó al niño, ok, a Gersón. ok. Y le tiró el prepucio enfrente a Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre. Y luego ya lo dejó ir. Hermana, lo circuncidó. ¿Por qué? Porque era el pacto de Dios con Abraham. Amén. Y tenía, fíjese lo que dijo, le dijo el Señor, le dijo a Moisés, vas a decirle a Faraón, Israel es mi primogénito. Deja salir a mi hijo al desierto 3 días de camino para que me adore en el desierto. Y si tú no dejas ir a mi hijo, a mi primogénito Israel, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces tenía que estar circuncidado Moisés, porque los egipcios no estaban circuncidados, pero los hebreos sí practican la circuncisión, desde Moisés, perdón, desde Abraham, desde Abraham. Entonces, él llega a Egipto, hermana, y el comienzo de su liderazgo fue sacar a Israel de Egipto por una plaga, otra plaga, y no querían dejarlo ir porque Dios dijo que se iba a poner necio. Faraón dijo, no va a querer, va a endurecer su corazón. Pero cuando llegaron los piojos, dijo, ora por mí porque hay muchos piojos. Y ya comenzó a creer. Pero ese fue el inicio de su liderazgo. Pero yo puedo mirar en Séfora, hermana, una esposa de pastor. Fíjese, pastor, que ella entendió muy bien el propósito de Dios para la vida de su esposo y la misión que Dios le había encomendado. Lo entendió muy bien al grado de la historia que usted ahorita nos acaba de comentar, cuando Moisés sabía claramente que él debería de haber circuncidado a sus hijos. Cuando Dios le sale el ángel al encuentro y quiere matar, ¿verdad? Y ella hace la circuncisión. Ella sabía que debería de haber circuncidado al niño al 8º día, porque era un pacto que Dios hizo con Abraham. Con Abraham. ¿Verdad? Pero lo que me enseña, pastor, que las personas que alcanzan grandes éxitos en la vida tienen a alguien que está constantemente apoyándolos. Y ese alguien es la esposa. Y ahorita lo que usted está diciendo, esta era una esposa de un pastor. De un pastor. Es que mire, no solamente la esposa del pastor, pero los hermanos tienen un liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Bueno, pastor, tenemos que mirar que él fue entrenado para ser pastor. Sí. Tenemos que mirar claramente que él fue trineado para pastorear. No, pero yo quiero ahora hablar un poquito de los líderes. Pero él fue entrenado primero y fue la manera que Dios ya ahora sí lo llama. Lo llama. Acuérdese que no lo llamó en Egipto cuando él era líder. No, porque si no haya matado a todo el que se enojara con él. O sea, todo el que se le revelara le daba cuello después. Tenía que prepararlo allá. Sí. No, pero me refiero, hermana, vamos a hablar un poquito del liderazgo en la iglesia. Sí, ok, muy bien. Por ejemplo, si un líder es músico, un músico, ¿verdad? Pero la esposa no sabe tocar algún instrumento. Entonces, el ministerio del músico es el ministerio de la esposa también. Exactamente, pastor. Porque si ella no lo apoya a él va a batallar, no va a desarrollar, no va a multiplicar su talento en la iglesia para el beneficio de los hermanos. Amén. Va a batallar todo el tiempo.
podemos mirar que el ministerio es de ambos. Aunque él toca, aunque él es el músico, pero la esposa lo apoya. Amén. Le ayuda. Amén. Le hace liviano su ministerio. Uh-huh. Ahora también podemos así mencionar mucho, un maestro. Un maestro, exactamente. Y es de los dos es un equipo. El matrimonio en todo es un equipo. Y en la iglesia tienen que trabajar unidos. Amén. En un equipo. Entonces, por ejemplo, un ministro ordenado, que él predica, él enseña, él lo invitan a predicar a otro lado. Él tiene que tener a su esposa siempre con él. Uh-huh. Si lo invitan a predicar en otra iglesia que no es donde él se congrega, tiene que llevar a su esposa con él. Claro, siempre. Siempre. Amén. Uh-huh. Y fue lo que pasó también con Moisés. Moisés, cuando salió de su casa, puso en la burrita a su esposa y a sus hijos y se los llevó. Exactamente, porque el ministerio es de la familia. Y el llamado, Dios cuando lo llama, nomás lo llamó a él solito en el desierto, pero como los dos es uno, pastor. Un Usted equipo. y yo somos uno, un equipo. Uh-huh. Entonces su llamado suyo viene automáticamente siendo el mío también. Porque yo debo de apoyarlo a usted en su ministerio. Exactamente. ¿Se acuerda cuando la invitaron a usted a Los Ángeles? Claro que sí, a dar conferencias. En el distrito de Los Ángeles. Uh-huh. Un campamento de hermanas. Sí. Ok. Pues cuando llegó usted, yo iba atrás de usted. Y digo la presidenta, ¿y este quién es? Es mi esposo, hermana. Pero pues si es de mujeres, ¿qué anda haciendo este? No, es que yo no lo dejo, ni él me deja para nada. No, pero no puede estar aquí. Nada más que la hermana dijo, déjalo, se quieren mucho, deja. Y me dejaron quedar con los músicos. Sí. A usted con las hermanas y a mí con los músicos. Lo aventaron con los músicos. Pero lo que pasa aquí, hermana, que así debe ser, ¿que no? Sí, así debe de ser, pastor. ¿Dónde va el estuche? Tiene la guitarra. Va la guitarrita. El violín. Y el violincito. Entonces, donde va el músico, debe de llevar a su esposa. Su compañera. Porque se corre mucho riesgo. Y dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo. Entonces, no podemos darle lugar al diablo y mandar a su esposo solito a las actividades. Debe de ir su compañera con él. Y viceversa también. Si la mujer tiene un ministerio de cantar o de hacer algo en la iglesia, todo el tiempo deben de estar juntitos para que no venga el diablo y quiera hacer daño y robar el ministerio, ¿verdad, pastor? Sí, porque ni se mira bien. No se ve bien. Un pastor no se mira bien solo, necesita a su esposa. Amén. También un ministro, un músico. Todos. Y la esposa también, pastor, necesita a su esposo. Sí, claro. Claro que sí. Pero aquí podemos mirar a Séfora, hermana. Él cargó en la burrita a sus hijos y a su esposa. Uh-huh. Entonces, como que de aquí se regresaron, de esta posada. Sí, pastor, cuando pasó lo de la circuncisión, porque acuérdese que el niño ya estaba grande, y entre más grande circundan a la persona, más dolor hay en ella. Es que Dios es perfecto. Uh-huh. Dios dijo al 8º día. Exactamente. Porque al 8º día es cuando no sangra el niño y cuando menos dolor tiene. Exactamente. Entonces, pero aquí ya el niño ya había pasado tiempo y ella tuvo que quedarse a cuidar del niño. Pero él llega, hermana, y luchó mucho para poder sacar al pueblo de Egipto hasta que vino la última plaga o el último castigo donde el ángel hiere a todo primogénito de la bestia, del extranjero y de la casa de Faraón. Uh-huh. Y mueren los primogénitos, entonces los egipcios lo que querían era que ya se fueran. Uh-huh. Y ellos salieron, los despojaron, les quitaron el oro, la plata y todo, y los despojaron. Pero ese es el inicio, hermana, ese es el comienzo. Porque después, otra vez, tiene que 40 años. Uh-huh. 40 años en palacio, 40 años pastorcito,
y 40 años en el desierto. En el desierto. Con el pueblo de Israel. Y todo este tiempo, hermana, él recibió el apoyo de Séfora, de su esposa. De su esposa, exactamente. Podemos mirarlo, aunque no habla mucho, pastor, de su esposa, pero lo podemos mirar en el ministerio de él. Su Allí ministerio miramos, fue exacto. prosperado. Exactamente. Porque Séfora fue uno de los grandes apoyos que Moisés tuvo a su lado. Pues fue el gran apoyo. Exactamente. Todo lo pueden dejar, pastor, pero su esposa siempre va a estar a su lado con usted. Exactamente. Todas lo pueden dejar, pero su esposo siempre va a estar al lado de usted. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, es muy importante la pareja unirse de todas las cosas que vengan, ya sean buenas o malas, difíciles, siempre estar uniditos, pastor, porque es su compañera incondicional. Yo pienso que los matrimonios que no pelean no se quieren. Porque mire, hermana, tiene que estar uno a veces en desacuerdo y todo. Yep. Y es, Yep. pues se quieren, quiere decir que le interesa. Pero pues si no le interesa, como que no existe. Pero es como dijo usted, te pueden dejar todos, pero tu esposa no te va a dejar. O tu esposo no te va a dejar. Exactamente. Y hasta los hijos lo dejan a uno. Fíjese, pastor, lo que nos dice en Hechos, fíjese, cuando Esteban estaba dando la vida de Moisés, Hechos 7:35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Cómo ve? ¿Quién te ha puesto cuando estaban allá y riñendo los dos hebreos? Que les dijo, ¿por qué pelean entre vosotros si somos hermanos? Dijo, ¿quién te ha puesto a ti por juez y gobernante? Y fíjese, Moisés fue el libertador de Israel a pesar del rechazo previo de mismo Israel. Fíjese que a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Fue la historia que usted nos acaba de platicar ahorita. Este rey, usando de su astucia con el pueblo de Israel, los maltrataba y los oprimía a tal grado que mandó matar a todos sus primogénitos para que no se propagasen. Pasa lo mismo que con Jesús, ¿verdad, pastor? Bueno, mire, cuando ese rey que habla en el capítulo 7 de los Hechos, hermana, ese rey fue el que quiso matar a los niños que se ahogaran y cuando pues no pudo, porque Dios siempre defiende a su pueblo. Amén. Dios siempre defiende a la iglesia. Entonces cuando ya Moisés le dijo, vamos a irnos a 3 días, camino de 3 días para adorar y ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Amén. Entonces dijo, sí, vayan los hombres y las mujeres, pero dejen aquí los niños. ¿Se fija? ¿Se fija? Y dijo, no, pues si se van y aquí los niños, ya no se los damos o los podemos esclavizar a los hijos. También, Porque es lo que hace el mundo. Quiere quitarnos a nuestros hijos y esclavizarlos. Como están En pequeños, un control mental. El vicio, las drogas, todo esto. Y el diablo siempre quiere a nuestros hijos. ¿Ya? Porque ellos son inocentes, son indefensos, están limpios de su mente. Entonces les puede programar. Una programación mental. Pero dijo ellos, no, nuestros hijos y todos vamos. Amén. Y luego dijo, ¿ves cómo son? ¿Ves? Pero, ¿quieren nuestros hijos? Y después dijo, ok. Entonces, váyanse todos, pero aquí dejen sus animales, sus ovejas, aquí dejen, váyanse usted.
dice, tú nos vas a dar para el holocausto, no te vamos a dejar ni uña ni pezuña. Wow. Nos vamos a llevar todo. Y al último, ¿sabe qué, hermana? Se llevaron todo su ganado y les quitaron los israelitas, les quitaron el oro y la plata. También. Los despojaron. Wow. Yeah, porque ya vio... Bueno, se los tenían bien ganados, pastor, porque los tuvieron por muchos años de esclavos sin recibir salario. Sí, ese era el pago. Se lo tenían bien ganado, ¿verdad? Era el pago de 400 años. Y Dios le había dicho, yo le voy a dar gracia a las mujeres para que las egipcias les den los aretes, los brazaletes, el oro y la plata. Y así sucedió. Ajá. Entonces salieron ricos de ahí. Y porque usted dice, ¿cómo le hicieron para hacer el tabernáculo y todo de oro y forrar de oro? Todo con lo que habla el altar de incienso y el arca del pacto y la mesa de los... ¿Cómo le hicieron? Pues es que salieron con mucho oro y mucha plata de Egipto. Y bien que se lo ganaron porque trabajaron por 430 años. Ajá. Sin pago. En aquel mismo tiempo nació Moisés, pastor, y fue agradable a Dios y fue creado 3 meses en casa de su madre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Uh-huh. Y luego, pastor. Bueno, él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Estaba preparado, fue preparado. Amén. Moisés también fue como Jesús, que fue favorecido por Dios desde su nacimiento y preservado en su niñez. Es un tipo y figura de nuestro Señor, pero Jesús es Dios, no se puede comparar. Sobre todas las cosas. Sí, pero ya se fija, pastor, cómo viene marcando la línea y llevándonos todo el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Se viene marcando desde cuando a Dios le hace el pacto a Abraham. Uh-huh. Desde ahí viene marcando la línea del Mesías, que iba a venir un libertador de la humanidad. Así como Moisés. Sí, así como Moisés, ajá, porque Moisés fue libertador del pueblo de Israel, pero venía marcando que de la esclavitud. Y el Señor Jesucristo nos libró también a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado. Así es, ¿verdad? Ajá. Aunque Moisés viene de diferente tribu, ellos son levitas. Y ellos son dedicados, Dios, de Moisés, Dios los dedica al tabernáculo, al servicio del templo, a ser los sacerdotes y los levitas. Ellos fueron los sumos sacerdotes, los hijos de Moisés y los hijos de Aarón también, los sumos sacerdotes. Y luego de esta misma tribu de Leví viene Coré, los gersonitas y los Coat y Merari, que vienen siendo los levitas. Y cuando Jacob bendice a sus hijos ya para morir, hace su bendición a Judá. Dice que nunca se va a quitar el cetro de tu mano. Uh-huh. Y de ahí de la tribu de Judá viene el Señor Jesús. Sí, pero mire qué importante fue Moisés y sigue siendo para el pueblo de Israel. Oh, sí. Porque sí. él fue un gran libertador. Pero si usted se fija, pastor, todo el diseño del tabernáculo, todo lo lleva nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios le muestra a Moisés, todo lo lleva a nuestro Señor Jesucristo, todo. Entonces es un personaje tan importante y esta parejita fue muy importante aún en este tiempo, pastor, porque fueron los primeros líderes que Dios usó tremendamente con brazo fuerte. 2 veces he mirado que Dios ha descendido, pastor. Una vez con Moisés y la vez con nuestro Señor Jesucristo. Dios descendió para librar al pueblo de Israel. Dice que descendió y para librar a su pueblo. Y luego otra vez descendió para librar a la humanidad
y librarnos a la humanidad del pecado, ¿verdad? So, esas dos veces... Y fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es lo que usted está diciendo de un buen líder. Y lo que dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es, pastor, qué bonito. Y es que también Moisés en una ocasión, hermana, porque el pueblo estaba rebelde y se rebelaba contra el Señor. Entonces dijo Moisés, apártate porque los voy a matar a todos. Y luego dijo, no los mates. Dice, pues mejor mátame a mí primero, dijo Moisés. Dijo, porque ¿qué van a decir las naciones alrededor? Dice que porque no pudiste con ellos, no pudiste y los vas a matar. Dijo, mejor mátame a mí primero y borra mi nombre del libro de la vida. Wow. Se fija, el buen líder da su vida por las ovejas. Amén. Y fue lo que dio nuestro Señor Jesucristo, dio su vida en rescate por nosotros. Qué bonito, perfecto, es algo muy hermoso. Bueno, pero fíjese, pastor, que las cualidades y virtudes de un líder cristiano, ¿cuáles son? Bueno, debe de tener en cuenta que las personas a las que dirige son seres humanos y no son objetos, hermana. Y hay muchas personas que por eso no creen, pastor, en las cosas de Dios. Porque han tenido malas experiencias humanamente. Todos somos humanos y atendemos a tener errores y fallas. El único que es perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que poner la mirada en Cristo, ¿verdad, pastor? Sí. Pero esto es muy importante de un líder cristiano que debe de tener en cuenta que las personas... Y la paciencia también. Pues como Moisés era muy paciente. Amén. Y que era manso. La finalidad debe de ser el servicio. Y no el aprovechamiento de las personas que tiene a su cargo. Especialmente porque hay personas que vienen con dolor, pastor. Pues todos venimos. Todos venimos con dolor, venimos con tristeza, golpeados del mundo. Venimos a un lugar donde no, queremos recibir ayuda, queremos recibir afecto, amor, ternura, ¿verdad? Y tenemos que mirar esto cuando queremos ir a una iglesia, que este pastor tenga el amor de Dios en su corazón y tenga el fruto del Espíritu para que puedan estar protegidas esas ovejitas, esas personas. Recuerdo cuando llegó una familia a la iglesia, hermana. Y bueno, llegaron porque y venían a trabajar por un tiempo aquí, y ya cuando pasaron como 3 días, yo pues ya le ayudaba al hermano Cota, estaba cerca del hermano Cota siempre. La hermana, la esposa, nos comentó, dice, ¿sabes por qué nos gustó mucho esta iglesia? ¿Por qué, hermana? Dice, porque un hermano que se sienta ahí atrás, cuando nos miró que llegamos al parqueadero, fue hasta nuestro carro y nos dijo, vénganse, pásense, vénganse. Dice, y eso nos hizo sentir en casa. Nos dio la bienvenida, dice, y desde entonces nos gustó esta iglesia. Eso hace una diferencia. Sí, pastor. Cómo recibe a las personas. Amén. Y cómo trata a las personas. Si a usted lo tratan bien, pues ahí se quiere estar. Sí, le gusta, pastor. Le gusta. Fíjese que la enseñanza es muy importante y el perdón es algo muy esencial. Este tipo de liderazgo no es fácil de ejercer. Se requiere virtudes tales como la paciencia, la constancia y la fortaleza. Y luego, pastor. Bueno, es que el liderazgo no consiste en estar al mando, hermana, sino en cuidar de las personas que están a su cargo. Así es. Yeah. Y fíjese que Números 12:13, pastor, dice que entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Esta historia, pastor, fue algo muy fuerte porque se pusieron a hablar del líder de Dios. Se pusieron a murmurar de su esposa de él. Y dijo Dios,
este pueblo no tuvo temor de que Moisés era el más manso, lo describe en este capítulo 12, que Moisés era el más manso y era calmado, pastor, no era peleonero, no era perruchín. Bueno, sí era perrucho, pero se le quitó. Mire, hermana, esa enseñanza está muy buena. Del capítulo 12. Sí, de Números. Porque mire, el pastor se le respeta. Usted mira a los hermanos, respetan al pastor, le Amén. respetan. Pero muchas de las veces no respetan a la esposa del pastor. Y el pastor, cuando no respetan a la esposa, pues es como no respetarlo a él también. Exactamente. Y a mí me gusta mucho el carácter del hermano Alex, porque él defiende a la hermana Marta y dice, con ella, el que se meta con ella, se mete conmigo. Y hace bien. Pero mire, hermanita, en esta ocasión fueron sus hermanos de Aarón, que venía siendo... De Moisés. Perdón, de Moisés, Aarón y Miriam, María. Ellos dijeron que se había casado con una mujer cusita, o una morenita. Y Dios escuchó eso. Y dijo, yo cuando hablo con profeta o con cualquier otra persona, le hablo en sueños o en visiones. Pero a Moisés le hablo cara a cara. Dice, y ustedes murmuraron en contra de él, hablaron en contra de él, lo criticaron a él por su esposa. Se fija cómo Dios defiende al varón, pero también defiende a la esposa. Entonces, ¿qué pasó? Que ella quedó blanca, se llenó de lepra como castigo. Y aquí fue cuando Moisés le dijo, te ruego, oh Dios, que la sanes. Pidió por ella, le pidió a Dios, te ruego que la sanes. Porque dijo, ok, ¿qué pasa con un leproso? Pues es echado fuera del campamento 7 días. Pues 7 días para afuera y el campamento se quedó parado. La orden de Dios hacia el campamento era que fuera caminando, avanzando. Pero este acontecimiento detuvo a todo el campamento por 7 días. Entonces, podemos ahí mirar eso. Y se enojó mucho Dios, pastor. No le gustó. No le gustó. Y dijo, sácamela de aquí. Sí. Llévatela para afuera. Sí. Y 7 días estuvo con lepra y recibió un castigo a causa de murmurar a la esposa de Moisés. Pero el líder, ¿qué hizo? Pidió y rogó por él. Exactamente, no dijo, no, pues eso le pasa por andarme criticando. Él tuvo amor, tuvo misericordia. Dijo, sánala, te ruego que la sanes. Y ese es el buen líder. Ese es el buen líder, el que hablamos en el comienzo, pastor. ¿Se recuerda? El liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo. Sí. Y él muchas de las veces, pastor, defendía al pueblo, aunque el pueblo estaba mal. Y decía, pues ustedes ocasionaron todo esto, pero ellos estaban mal y aparte él defendía al pueblo. Ese era un muy buen líder, Moisés. Moisés es muy amado por los judíos, por el pueblo de Israel. Y por nosotros mucho respeto. No, muy amado también. Porque... Mucho respeto y reverencia, claro, fue un gran líder poderoso que Dios usó. Bueno, pastor, pues ya llegamos al final del programa del estudio. Se le pasó muy rápido, ¿verdad? Bueno, me gustó mucho el carácter de Séfora porque apoyó mucho a su esposo. ¿Cómo no, pastor? Yeah. ¿Cómo no? Pues, pero fíjese que la mujer cusita que usted mencionó, la definición de cusita es una mujer hacendosa, diligente y acomedida. ¿Para qué quería más? ¿Para qué la murmuraron si era muy buena? Era muy trabajadora. Sí, pastor, pues ándele, despídase. Dios les bendiga mucho. Gracias por habernos acompañado en este estudio. En Cristo se disfruta, pero sin Cristo se sufre. Se padece. Ay, no. Dios les bendiga. Dios les bendiga.